Bueno, el documental habla por sí solo y definitivamente pues muestra los obstáculos de las mujeres en su acceso a la justicia. Quiero precisar algunos detalles que me parecen importantes sobresaltar, sobre todo la historia de violencia de género en las mujeres las involucra lamentablemente en la comisión de hechos delictivos. Y es algo que pues no debería de ocurrir, sin embargo ocurre. Para una debida procuración y administración de justicia se debe investigar la historia de vida de género vivida por las mujeres vinculadas a una acusación penal. Y al momento de iniciar una averiguación previa, al momento de individualizar la pena y dictar una sentencia, las y los juzgadores deben allegarse de todas las pruebas que le den luz para motivar sus sentencias y, en su caso, tomar esta circunstancia como un atenuante, ya que actúan estas mujeres en defensa propia. Lamentablemente, en el ámbito jurídico, su conducta no es vista así, pues su historia de vida es totalmente invisible de estas mujeres. Si Jova no hubiera sufrido violencia por 9 años por su condición de mujer, quizá no hubiera delinquido. La mayoría de las mujeres se encuentran privadas de su libertad, entre otras muchas razones, por una mala o nula defensa jurídica de sus casos, la cual se profundiza al no contar con recursos económicos para los gastos de su defensa, y también carecen de redes de apoyo que puedan apoyarlas económicamente, así como por la falta de mecanismos judiciales idóneos en la normatividad penal mexicana que les permita acceder a una justicia de manera real. Tienen que quedarse desafortunadamente en muchos de los casos con el defensor de oficio, quienes en muchas ocasiones no realizan una adecuada defensa. Incluso la gran mayoría de mujeres privadas de su libertad no entienden las razones por las cuales se les privó de su libertad, pues no hablan ni entienden el español en el caso de mujeres indígenas, y se les asigna un intérprete o traductor al que tienen derecho como parte de sus garantías del debido proceso. Y en los casos en los cuales se le asigna un intérprete o traductor, estos generalmente no tienen conocimientos jurídicos. Incluso en algunos casos, las y los operadores de justicia, tanto de procuración como impartición, designan para desempeñar esta función a sus propias parejas, esposos o familiares. En el caso de Jova fue su esposo, quienes, obedeciendo a intereses particulares, traducen o interpretan de una manera perjudicial, limitando las opciones de obtener la libertad de las mujeres. Algunas mujeres, aún teniendo la opción de obtener su libertad bajo caución o bajo fianza, lamentablemente, por no contar con los recursos económicos, se quedan compurgando una pena, aún siendo inocentes. La CRI tiene un programa de fianza de hasta 60,000 pesos para mujeres indígenas, pero esto aplica únicamente para mujeres indígenas. Y en 2010 resulta que hay más de 9,800 mujeres privadas de su libertad, tanto por delitos del fuero común como por delitos del fuero federal. De ahí la importancia, y aunque en el documental se menciona, de juzgar con perspectiva de género, de capacitar a las y los operadores de justicia en derechos humanos, enfoque de los derechos humanos. Juzgar con perspectiva de género no es solo un postulado de legitimación política del Estado frente a sus gobernados, sino una de las principales fórmulas de reivindicación de nuestro sistema de procuración y administración de justicia, que implica, entre otras cosas,
la adecuación de la legislación penal con estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, en los que el debido proceso a la defensa, a un tribunal imparcial, a una justicia pronta y expedita sea uno de los principales componentes. Es urgente armonizar las normas penales con los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, en especial la CEDAW, la Convención de Belém do Pará. Es necesario incluir en la normatividad penal la violencia de género como una atenuante o pena excluyente de responsabilidad. Es necesario que se analice de fondo este aspecto y legisle con el principio de igualdad sustantiva, el principio de no discriminación, en el sentido de que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos, en congruencia con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hecho esto, estaríamos hablando de una ley penal con perspectiva de género en nuestro país. Por ello, el reto continuo a invocar y aplicar en el ámbito interno los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y sí tenemos una gran tarea de trabajar con los tribunales de justicia estatales, con el Tribunal Federal y con el Poder Judicial Federal para capacitar a los orientadores y dicten sentencias con perspectiva de género, con enfoque de género y donde se les crea a las mujeres sus testimonios. Muchas gracias. Lo que vimos en el documental es una parte de la realidad. Si pudiéramos ir tras las miradas de las mujeres que nos dieron su testimonio, quizá pudiéramos saber la verdad de las cosas. Yo creo que el juez ha juzgado sin conocer la verdad real, de tal forma que creo que este recinto es muy importante, porque aquí se elaboran las leyes, aquí se elabora el orden jurídico que rige en nuestro país. Me parece que es necesaria una reforma estructural del sistema de justicia penal, incluso más allá del nuevo sistema de justicia penal, más allá de la cuestión de la hora de la. Simplemente les preguntaría a ustedes cómo una mujer que está viviendo este tipo de circunstancias estaría frente a un juez de control, ¿no?, para hablar con él sobre lo que ha ocurrido. Si se dieron cuenta, en el caso de María de los Ángeles estuvo todo el tiempo hablando. Para tener la entrevista con ella tardamos muchas horas. Estábamos a punto de regresarnos fuimos a Papanto. Gracias a las gestiones de la doctora Ibarres, nos permitieron el acceso a los centros de cerezos. Y estábamos a punto ya, después de varias horas de conversar con ella, ella decía que sí estaba de acuerdo en conversar con nosotros, inclusive ellos nos han autorizado a que sea los rostros su imagen. Pero le costaba mucho expresar lo que había pasado. Hay muchas cosas que tenemos horas y horas grabadas, editamos lo que considerábamos relevante, pero fue muy difícil que ella pudiera expresarnos lo que había ocurrido. Me pregunto si el juez va a tener la paciencia suficiente para conocer la historia de vida de estas mujeres frente a la cuestión donde ellos solamente juzgan circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? Está un feto en la letrina, luego entonces la acuso de homicidio calificado. Hay un cadáver ahí, el cuerpo de delito, digamos, y entonces hay un homicidio. Y simplemente, digamos, las pruebas que se estudian en torno a este tipo de casos son esas. Me parece que hay una ineficiencia, incapacidad por parte del sistema de justicia en nuestro país como para poder pensar que es necesario el
incorporar pruebas que yo digo son de puro sentido común. No se necesita mayor ciencia, se necesita solamente, me parece, una voluntad política, voluntad judicial y sentido común para poder investigar las condiciones de género que inciden en la comisión de derecho delictivo y más aún la violencia de género que incide en el hecho delictivo, de tal forma que me pregunto cómo hemos llegado hasta el día de hoy, y con todo respeto y admiración para muchos legisladores y legisladoras que han impulsado varias leyes con perspectiva de género, ¿por qué a ninguno se le ha ocurrido, a ninguno ni a ninguna se le ha ocurrido incorporar en el sistema de justicia penal, señalar que los jueces al momento de razonar su sentencia, así como toman en cuenta los antecedentes, la historia de vida, su situación económica, ¿por qué no se les ha ocurrido poner ahí, tomar en cuenta su condición de género? No vamos a dar en este momento una cátedra sobre lo que es la teoría de género, lo que es la condición de género, la condición de la posición, pero me parece que es necesario. Creo que en este momento hay la suficiente dogmática sobre la cuestión de derecho y género, varias herramientas que es necesario que por un lado, bueno, los legisladores y legisladoras conozcan al momento de redactar las leyes, y por otro lado que los jueces tienen ya mucha bibliografía, muchos elementos para poder sustentar su razonamiento judicial. Es muy claro que en el momento en que se pueda demostrar en el juicio que existió violencia de género que incidió en el hecho delictivo, este debería de ser considerado como un atenuante de responsabilidad. Eso es clarísimo. O sea, no me cabe en la cabeza cómo es posible que no se pueda tomar en cuenta esta situación. Sería a lo mejor bastante radical, pero me parece que si algún legislador o legisladora tuviera en su madre, su hija, su esposa, su hermana, en esta circunstancia, si en cautiverio, probablemente sí pensaría en esta situación. Lamentablemente, pues bueno, esto es imagen de un atraso tremendísimo. Me parece también que es importante comentar, por otro lado, la situación del sistema penitenciario. Me parece que es evidente que los cerezos, los penales, son burdeles legitimados, legalizados por el sistema de justicia. Y me parece también que todos y todas las que estamos aquí, todas las que hemos visto el video, somos cómplices de esta situación, incluyendo. Me parece que muchos sabemos lo que ocurre en los centros penitenciarios y simplemente nos detenemos o nos detienen con la frase de por cuestiones de seguridad no se puede saber más de lo que ocurre en el interior de los centros penitenciarios. Me parece que mencionar la problemática de trata al interior de los centros, me parece que mencionar la cuestión de corrupción al interior de los centros penitenciarios, pues evidentemente es esto algo que sufre toda la población, hombres y mujeres, pero en el caso de las mujeres es verdaderamente